Un año en el exilio. Hace ya un año, el pasado 4 de diciembre de 2017, que renuncié a mi posición como embajador representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. A partir de entonces, comenzó una situación dura para cualquiera que ame a su patria, el exilio. ¿Quién lo hubiese pensado? Luego de 12 años ininterrumpidos como ministro del comandante Chávez, ahora Nicolás Maduro me persigue y me exilia de mi país. Dicen que las revoluciones devoran a sus hijos, pero esto hace ya un tiempo que dejó de ser una revolución. Me persigue un gobierno, el peor de nuestra historia republicana, autoritario, violento, improvisado y muy incapaz, que ha destrozado la patria. Mi renuncia a la ONU fue la culminación de los desacuerdos y confrontaciones con Nicolás Maduro, que comenzaron desde el mismo inicio de su gobierno, cuando advertí a todos los niveles el manejo desacertado que estaba haciendo la economía, del tema petrolero y en general de la gestión de gobierno. Mis críticas y observaciones jamás fueron consideradas ni por Maduro ni por la cúpula que ahora se ha consolidado como un grupo de poder con el control absoluto del país. Cuando ya las diferencias con Maduro se hicieron insostenibles, sobre todo al finalizar mi periodo como representante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad 2015-2016, expresé al vicepresidente de entonces mi deseo de retornar al país. Me fue negado, al contrario, me ofrecieron asumir la posición frente a la misión venezolana en la ONU en Ginebra, posibilidad que me negué de plano. Como señalé en mi carta de renuncia, siempre he actuado y seguiré actuando de acuerdo con mis convicciones políticas, las de un hombre de izquierda, socialista, guiado por las ideas y principios de la Revolución Bolivariana, comprometido hasta los huesos con el legado y la obra del comandante Chávez. Todavía estando en la ONU, recibí datos e informaciones irrefutables del proceso de destrucción de PDVSA, de la entrega del petróleo y el gas a las transnacionales, así como de la profundización de la crisis económica cuyo peso se cargaba sobre el pueblo venezolano. La aprobación de leyes entreguistas en la Asamblea Nacional Constituyente, violatorias de nuestra Constitución, la respuesta del gobierno ante los graves episodios de violencia del 2017, la violación de los derechos humanos, así como la indolencia ante el sufrimiento del pueblo, aceleraron mi decisión y no me dejaron duda alguna de que este gobierno no era ni chavista ni socialista, ni siquiera es un gobierno progresista. Esta convicción y el acelerado proceso de desconocimiento de las leyes y la Constitución, así como el evidente proceso de entrega de nuestra plena soberanía petrolera, me llevaron a un punto sin retorno. Ya no me podía mantener vinculado de ninguna manera a Nicolás Maduro ni a su gobierno. Al contrario, sentí que era mi deber denunciarlo y combatirlo, como lo he hecho, en defensa de los más sagrados intereses de la patria. Toda mi actuación al frente de las altas responsabilidades del Estado y gobierno han sido caracterizadas por la honestidad y la defensa de posiciones de principios. Nunca hice grupos, ni círculos de poder, ni cálculos políticos. Me entregué por entero a mi trabajo a favor del pueblo, siempre leal a Chávez y al país. Hace ya un año que abandoné los Estados Unidos, sede de las Naciones Unidas, junto a mi familia hacia un destino incierto. Días antes,
Cuando ya era una certeza de que saldría del gobierno, recibí llamadas de oficiales militares activos, chavistas, amigos, que me pidieron que no volviera a Venezuela, porque la orden de Maduro estaba dada. Tan pronto pusiera un pie en la patria, sería detenido, sin ningún tipo de derecho a la defensa, como lo hicieron luego con Rodríguez Torres y con cientos de oficiales, dirigentes políticos y trabajadores chavistas. En mi carta de renuncia ya advertía que se desataría en mi contra toda una campaña de desprestigio y persecución política. Se han aprovechado del inmenso poder que tienen y de su maquinaria propagandística para hacer una crucifixión de mi persona pública, mi nombre, mi reputación. Han utilizado a la Fiscalía para arremeter contra mi gestión pública, acusándome de delitos inexistentes, sin presentar siquiera una prueba que respalde sus alegatos, violando mi derecho a la defensa, a la presunción de la inocencia. Anuncian órdenes internacionales de captura que son falsas. Ni la Interpol ni ningún gobierno extranjero me persigue, a pesar de que el gobierno venezolano lo haya solicitado. Todos entienden que se trata de una persecución política en mi contra. Nicolás Maduro, personalmente, se ha ensañado en esta persecución y esta campaña de desprestigio en mi contra. Un verdadero linchamiento moral. Me ofende, me amenaza en sus alocuciones públicas, me persigue de todas maneras, mientras en el seno del gobierno y del PSV todos callan, tienen miedo. Maduro ha vertido sobre mí un odio inexplicable, enfermo, muy peligroso en una persona que tiene en sus manos todo el poder del Estado y que abusa constantemente de él. Hago responsable directamente a Nicolás Maduro de cualquier acto contra mi integridad física o de mi familia. Esta persecución y ensañamiento del madurismo se ha extendido ahora a todo el campo chavista. El madurismo persigue con saña, violando los derechos humanos y las garantías constitucionales, a los trabajadores petroleros, oficiales y efectivos de las Fuerzas Armadas, dirigentes obreros, políticos del chavismo. Nadie aboga por los presos políticos chavistas. Son más de 400 que en este momento están secuestrados, sin derecho a la defensa, conculcados sus derechos, maltratados física y moralmente, aislados, sometidos a vejámenes y todo tipo de ofensas. Maduro y su fiscal argumentan que combaten la corrupción, pero todos sabemos que es solo una excusa para acallar cualquier oposición patriota. Al mismo tiempo que detienen y secuestran a quienes ellos consideran corruptos, guardan silencio ante los escándalos que involucran a su entorno y a los empresarios que los financian y que los sostienen. Pero ante ellos el fiscal no actúa, nadie los detiene, ni siquiera se mencionan. Son intocables, son de la corrupción madurista. A un año de mi exilio, cada año que pasa este gobierno, nuestro país se sigue deteriorando aceleradamente. La crisis empeora con el paso del tiempo. El madurismo entrega nuestra soberanía, acaba con el futuro, con las misiones que llevaron a millones educación, salud y una mejor calidad de vida. Ahora los niños y jóvenes que crecieron con Chávez, hoy son jóvenes y adultos que escapan como pueden del país, cruzan a pie páramos y montañas, derrotados, decepcionados, buscando un mejor porvenir fuera de la patria. Y esto sucede aunque el gobierno insista en negarlo. Se ha impuesto en el país un paquetazo de efectos devastadores.
No existe comparación al desastre de este gobierno. El pasado 29 de noviembre, Maduro, en alocución pública, insistía en mentir, evadiendo con cinismo su responsabilidad y hacer nuevas promesas ante el fracaso evidente de sus sucesivos anuncios en materia económica. Ahora impone nuevas devaluaciones y sigue alimentando la hiperinflación que al final paga el pueblo. En este periodo de gobierno madurista, el Producto Interno Bruto ha tenido una caída acumulada mayor al 50%. Solo en países en guerra como Siria o Libia se muestran caídas de estas dimensiones. Han destruido las capacidades productivas del país y con ello la posibilidad de satisfacer la demanda interna. Se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo. La hiperinflación crece exponencialmente en un ciclo infernal que se come el salario de los trabajadores en cuestión de horas, expropia el trabajo. Sin embargo, el gobierno insiste en imprimir dinero sin respaldo económico, que no hace más que alimentar este ciclo destructivo. El país sufre la mayor inflación del mundo y una de las más grandes de la historia. La megadevaluación, la pérdida del valor del bolívar, ha convertido en polvo la posibilidad de vivir del salario. El sueldo no vale nada. Hace 5 años Maduro no quiso atender las recomendaciones que le hicimos desde la vicepresidencia económica de eliminar el control de cambio. Un control que no controlaba nada, pero que ha permitido que los grupos económicos del madurismo hagan inmensas fortunas. En tan solo 5 años, nuestro país se transformó en una tragedia, donde comer, vestir, estudiar y el derecho a la salud se han hecho inalcanzables. Hoy día somos un país mucho más desigual, donde una minoría muy pequeña disfruta de grandes estándares de vida y la gran mayoría del pueblo sufre la crisis económica, padece día a día los efectos devastadores de la misma. Los pacientes con enfermedades crónicas o de alto riesgo no pueden obtener ni pagar los medicamentos. Sin embargo, nadie está autorizado a publicar las cifras, nadie ayuda, se esconde un crimen monstruoso contra nuestro pueblo. El centro de la debacle económica que sufrimos tiene su origen en el empeño del madurismo de controlar a sangre y fuego a PDVSA. Ahora nuestra empresa está destrozada. En solo 4 años, nuestra producción ha caído desde 3 millones de barriles día a solo 1 millón de barriles día de petróleo. Hemos perdido 2 millones de barriles día de petróleo en tan solo 4 años que han sido de destrucción y paralización de la empresa. Igual sucede con el sector refinación. Las refinerías están paralizadas. Solo opera el CRP a un 40% de su capacidad. No hay gas ni para la industria ni para las bombonas de los hogares. Todo es un desastre. Sin embargo, el problema de PDVSA no es la conspiración, ni la corrupción, ni es un problema técnico, es un problema político. El problema de PDVSA es Maduro. Su irresponsabilidad, sumado a la incompetencia y el desconocimiento de los que han puesto al frente de la empresa, la han paralizado. Maduro insiste en culpar al gobierno del presidente Chávez, es decir, a nuestra gestión, del desastre de PDVSA. Pero todo el país sabe, y los trabajadores saben, que durante el gobierno del presidente Chávez, durante los 10 años que estuvimos al frente de su conducción, la empresa era poderosa, extraía 3 millones de barriles día de petróleo, nuestras refinerías operaban a plena capacidad, abastecíamos el mercado interno y teníamos el control de toda la industria, generando los recursos, inmensos recursos de más de 500.000 millones de dólares
que sostuvieron a todo el país, que mantuvieron a nuestra economía creciendo, nuestro pueblo avanzando durante toda una década en revolución. PDVSA se puede destruir, no en 4 años, se puede destruir en tan solo 1 año o menos. La experiencia del sabotaje petrolero entre 2002 y 2003 demostró que la producción puede caer en cuestión de meses, como sucedió en aquella oportunidad, donde llegamos a producir tan solo 23.000 barriles días de petróleo. Pero esta experiencia también nos demuestra que con una dirección adecuada y los trabajadores petroleros comprometidos y motivados, se puede recuperar la producción en tan solo meses, como hicimos en aquella oportunidad, cuando la llevamos desde 23.000 barriles día a 3 millones de barriles días de petróleo en tan solo 3 meses. Ahora el madurismo privatiza PDVSA, le entrega nuestros mejores campos a empresas privadas, remata las joyas de la corona en la faja petrolífera del Orinoco a favor de las transnacionales. ¡Qué tristeza! Tanto que nos costó conquistar la plena soberanía petrolera y ahora Maduro la destruye y entrega el futuro de todos los venezolanos y venezolanas. No habrá salida sin recuperar PDVSA y sin soberanía petrolera, y eso solo podemos hacerlo los chavistas. Del mismo modo, Maduro entregó el gas de la patria, con la consecuencia que todos vemos. Ahora no hay gas en el país, ya no se cuenta con él para el desarrollo interno, sino que se lo llevan las transnacionales. Lo mismo sucedió con el arco minero. Han destrozado el ambiente, han desplazado a nuestros pueblos indígenas para que las transnacionales se lleven nuestras riquezas, el futuro del país. Existe un proceso de desnacionalización acelerado de nuestra economía. Se prepara la privatización de las empresas del Estado, paralizadas por la incapacidad del gobierno. Este no es capaz de garantizar la producción de petróleo, combustible, gas para la bombona, agua para las casas, energía eléctrica para el país, transporte para el ciudadano, ni comida, ni medicamentos, ni comunicaciones, ni internet, nada. No es capaz de garantizar la seguridad, la alimentación, la salud, ni la educación. Nuestro pueblo quiere volver a la normalidad de hace tan solo 5 años, la normalidad de Chávez. El gobierno de Maduro, sin embargo, no asume su responsabilidad. Siempre tiene una excusa. La fábula de la guerra económica y el bloqueo han sido sus excusas preferidas para ocultar su incapacidad. Cuba, un país pequeño, verdaderamente bloqueado, sancionado, amenazado, sin embargo, es capaz de garantizar medicamentos, alimentos y salud para su pueblo. La guerra económica es solo una excusa de Maduro. La caída de los precios de petróleo es otra excusa de Maduro. No es verdad que la revolución de Chávez haya sido una revolución a $100 el barril. Es una afirmación miserable. La verdad es que cuando llegó el comandante Chávez, el precio estuvo solo a $11 el barril y se mantuvo por muchos años por debajo de $50 el barril. El mercado petrolero fluctúa periódicamente, es normal, solo que el presidente Chávez tomaba decisiones acertadas y a tiempo. Está claro que Maduro es incapaz de gobernar al país. Nuestro país le ha quedado grande. El balance de la economía es una exposición de un fracaso en toda la línea. La devaluación, la hiperinflación, la estafa del petro, la mentira del ahorro de un pueblo que no puede ni siquiera adquirir alimentos, la imposibilidad de controlar o regularizar los precios. Maduro habla como si él no fuera el presidente, el responsable de la situación, como si acabara de llegar al gobierno. Ya tiene
casi 6 años en el poder, más de la mitad del periodo del presidente Chávez. Maduro increpa a unos ministros y funcionarios desencajados, desconocidos, sin experiencia, por un fracaso que él dice no aceptar. Mientras todo esto sucede, el gobierno desconoce los derechos de los trabajadores, desarrolla una política antiobrera que pretende borrar de un plumazo sus reivindicaciones, la progresividad de sus beneficios laborales, la defensa del trabajo y los trabajadores. La actuación del gobierno viola nuestra Constitución y viola los principios de la Revolución Bolivariana. Ahora persiguen y encarcelan a los trabajadores, a los obreros, los mandan a tribunales militares, los mandan a centros de reclusión penales. Para ello utilizan los cuerpos de seguridad y, es curioso, a oficiales y funcionarios de derecha que Maduro los ha traído para que estén al frente de las empresas del Estado, justamente para golpear a los trabajadores como si estuvieran en un cuartel. Desde la Asamblea Nacional Constituyente se aprueba todo lo que Maduro dice, sin discutir ni siquiera, y se prepara de espaldas a todo el país una nueva constitución que redactan personajes de la derecha, oportunistas, que en su momento adversaron y ofendieron al comandante Chávez y a todo el proceso bolivariano. El gobierno esgrime las banderas del antiimperialismo y alerta sobre una inversión extranjera, mientras azuza una confrontación con Colombia y al mismo tiempo busca una negociación por la puerta trasera con la Casa Blanca. Maduro manda a personajes extraños, interlocutores de derecha, a negociar y ofrecer de todo para ser aceptados por la administración de Donald Trump. Maduro ha pactado con la derecha y sus partidos tradicionales. Han establecido un nuevo sistema profundamente corrupto y antinacional. Han establecido una nueva forma de convivencia y acuerdos políticos que se sellan en círculos cerrados donde se ofrecen negocios petroleros de importaciones. Se pagan voceros y personajes, medios de comunicación, como están saliendo a la luz pública en estos momentos, para descalificar a sus oponentes políticos. En este pacto corrupto y entreguista, nosotros, los chavistas, somos el enemigo. En lo que este nuevo pacto se ha puesto de acuerdo de manera muy fácil es en el propósito de desmantelar y entregar los avances y conquistas de la revolución y, por supuesto, en la entrega de los dirigentes chavistas. En el país, a los exministros de Chávez que no son maduristas se les persigue y hostiga permanentemente. A cada uno le va llegando su momento, independientemente de su silencio. El problema para este pacto es Chávez y todo lo que lo represente. Lo que está para mí claro en lo personal es que pase lo que pase, así me persigan o me mantengan exiliado, me sigan difamando o ofendiendo, los dirigentes chavistas revolucionarios tenemos que estar al lado del pueblo, en medio de esta crisis, acompañarlos en su lucha para salir de esta trampa, de esta gigantesca manipulación, de este inmenso fraude, salir de este gobierno entreguista que liquidará todas las conquistas económicas y sociales del proceso bolivariano y, lo más peligroso, ha abierto las puertas para el advenimiento del fascismo. La responsabilidad de los que estuvimos al lado del comandante Chávez es mayor, y es vencer el miedo, romper el silencio y denunciar y enfrentar a este gobierno para mostrar al pueblo una alternativa revolucionaria, chavista, patriota bolivariana. No queremos ni el madurismo entreguista ni la extrema derecha que clama por una intervención extranjera.
Es el momento de reagrupar nuestras fuerzas, movilizarnos en defensa de nuestros derechos, de nuestra revolución, de nuestra patria. Yo siempre he estado, estoy y estaré con el pueblo, leal a Chávez. Pase lo que pase, estoy con ustedes. Vamos a organizarnos y a movilizar el país, conformar una junta patriótica de gobierno. Sepan que PDVSA es recuperable, que las misiones son recuperables, la economía es recuperable. Vamos a recuperar la normalidad, vamos a reconstruir la patria, la de todos, la que soñaron Bolívar y el comandante Chávez. A un año de exilio y de distancia, sigo con el corazón siempre en mi patria. ¡Viva Chávez! ¡Venceremos!